¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un placer encontrarnos nuevamente en esta serie de conservadurismo en Iberoamérica, y en esta ocasión me complace presentarles al gran poeta español Enrique García Máiquez. Enrique no solamente es un poeta, sino que también puedo apreciarme de considerarlo mi amigo. Y bueno, ya voy a dejar que después, más adelante, Enrique complemente si es que desea alguna anécdota sobre nosotros, pero procedo también a presentarlo. Enrique tiene un perfil muy interesante. Él nació en Puerto de Santa María, en Murcia técnicamente, pero es del Puerto de Santa María, y bueno, vivió su infancia allá y estudió Derecho en la Universidad de Navarra, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, y actualmente enseña en el instituto. ¿Cuál es el nombre del instituto, perdón, Enrique? Virgen del Carmen. Tiene un En el nombre bien conservador. Así es, en el Instituto Virgen del Carmen. Bueno, ha publicado también varios libros de poesía, es poeta, articulista y ensayista, tiene 5 libros de poesía en su haber, con muy buena crítica literaria, tiene una alta estima entre sus colegas ¿no?, de la literatura española y también de la literatura internacional. Enrique también publica regularmente artículos sobre crítica política o análisis político, es muy versado en filosofía política. Y aparte de eso, bueno, es un placer porque es un hombre que tiene una calidez especial y es una bonomía muy particular. Y para mí, Enrique, es un placer gigantesco tenerte aquí conmigo hoy, no solamente como expositor, sino también como amigo. Así que bienvenido a esta serie. Muchísimas gracias. Yo quiero decir, para empezar, que no soy el más preparado para hablar técnicamente del conservadurismo, aunque en la práctica sí, porque lo practico el conservadurismo con mucha conciencia y que efectivamente hay grandes profesores, grandes activistas que además sé que Miklos conoce y que estiman mucho a Miklos. Sin embargo, yo sí creo que es una lección muy buena de conservadurismo que Miklos me haya escogido a mí. O sea, que no soy el más capacitado. Primero porque el conservadurismo le tiene bastante miedo al perfeccionismo, que es utópico y que termina violentando a la gente. Así que vamos a dar una clase de antiperfeccionismo en esta charla. También porque para el conservadurismo es muy importante la amistad. Para Aristóteles es la primera de las virtudes sociales o de las virtudes políticas, y también Adam Smith decía que el primer valor de la sociedad era la simpatía. Entonces, que Miklos haya decidido a contar conmigo entre todo el amplio abanico de españoles que tenía es también un homenaje a la virtud de la amistad. Por otro lado, hay un elemento antipolítico. Me consta, porque podría haber escogido a cualquier diputado nacional o a varios diputados nacionales que lo estiman mucho y lo consideran mucho, y escoge pues a un escritor que no se dedica a la política activa, y es que el conservadurismo es muy antipolítico. Y por último lado, el golpe de genio, creo, vamos, de Miklos, y es escoger a un poeta, ¿no? Porque quizá la lucha política actual está muy en los terrenos del lenguaje, de lo que los progres quieren hacer con el lenguaje, que es usarlo a su antojo, sin el respeto al significado, a la realidad. Escoger a un poeta no deja de ser un acto político, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, quiero que lo tengan en cuenta para que cuando vayan viendo mis pequeños tartamudeos y mis faltas, sepan que Miklos la ha asumido como un golpe de inteligencia. No, perfecto, Enrique. Más bien, nuevamente reitero este placer y este honor de tenerte aquí conmigo hoy. Pero bueno, el tema que nos convoca hoy es conservadurismo español. Y la idea de esta serie ha sido presentar un panorama general de los conservadurismos en diferentes países de la región iberoamericana, ¿no? Porque bueno, hemos tratado, por lo menos personalmente, he tratado mucho el conservadurismo anglosajón, principalmente de la perspectiva de Scruton, que me parece una perspectiva muy rica y probablemente siendo una contradicción en sí mismo, de un alcance universal, siendo que el conservadurismo es antiuniversal, pero vamos a decir que es un conservadurismo que puede permear en diferentes países de la región. Entonces, Enrique hoy día nos va a dar un panorama, una reseña breve, pero muy bien informada sobre el conservadurismo en España. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Enrique, es
se puede hablar de un conservadurismo español? Bueno, yo creo que no y sí. Entonces voy a explicar el no y voy a explicar el sí. No en el sentido de que el conservadurismo es un instinto humano, el instinto del sentido común, de la prudencia, del amor a lo propio, que en esa línea es universal. Entonces, bueno, yo creo que la actitud conservadora, y por eso lo que tú comentabas de que Scruton es perfectamente asimilable, pues es la misma en cualquier ser humano, ¿no? A mí me encanta la primera ley de Robert Conquest, que dice que cualquier persona es de derechas o conservador en aquellos asuntos que conoce de primera mano. Entonces, bueno, pues cualquier persona es conservador en esos asuntos que conoce de primera mano, y se trata un poco de la defensa personalizada de lo bueno, lo hermoso y lo verdadero, ¿no? Ignacio Sánchez Cámara, que es un escritor y filósofo español, nos decía hace poco que el conservadurismo trataba pues de mantener las huellas de Grecia, Roma y el pensamiento judío-cristiano en Europa. En ese sentido, el conservadurismo es universal. Pero sí se puede hablar de un conservadurismo español por tres motivos, ¿no? Primero, porque el conservadurismo, como también has comentado tú en la pregunta, se centra en lo particular. Yo defiendo lo que conozco de primera mano, unas cuestiones particulares propias mías, ¿no? Y unas cuestiones propias españolas que el conservador español sí defiende y que el conservador inglés no tiene esa necesidad, ¿no? A mí me encanta un golpe también de audacia y de inteligencia disfrazado de ingenuidad que tiene Manuel Fraga, cuando el político español de la transición, cuando publica su libro Pensamiento Conservador Español, que se lo dedica a mi querido pueblo de Villalba, bien plantado en su tierra, símbolo de cosas que permanecen. Este enraizamiento que un gran cosmopolita, había estado en Londres, Fraga, pues dedique el conservadurismo a su pueblo. Esta cuestión de cosas particulares. En el caso de los españoles, yo la centraría en tres ideas propias. Una es la hispanidad, esta amistad pues que nos tenemos tú y yo, y esta relación, la catolicidad, en el caso de los españoles, que es muy importante, y la relación con la monarquía, pues que también es una cosa concreta de los españoles y concretamente con nuestra monarquía. El gran pensador español conservador Menéndez Pelayo se calificaba como católico a machamartillo y español incorregible. Creo que ahí hay un poco esta cosa, bueno, tú sabes bien que soy un español incorregible también y bastante a machamartillo. Bueno, pues esta particularidad. Luego, otra característica del conservadurismo español ha sido una historia, quizá luego comentemos algo más en concreto, muy polémica, con grandes divisiones. Y bueno, yo creo que también el conservadurismo español tiene que saber su historia, porque como decía Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y hay una historia del conservadurismo español que hay que saber. Y por último, creo que el conservadurismo español tiene una peculiaridad y es importante porque ha hecho grandísimas contribuciones al conservadurismo global o internacional, ¿no? Está el pensamiento de los grandes filósofos de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, todas las leyes de Indias, toda esta cuestión que es un salto impresionante. Luego, una cosa que señalaba Ortega es que los españoles o los iberoamericanos también somos bastante refractarios al materialismo, lo cual nos hace ligeramente impermeables al marxismo. Por eso en la historia de España el anarquismo ha tenido más peso. Está el concepto tan importante para nosotros de la hidalguía, de la aristocracia, de la nobleza de espíritu, y eso es un factor importante dentro del conservadurismo español. Luego hay contribuciones intelectuales actuales de mucho peso. Yo pienso en el gran aforista colombiano Nicolás Gómez Dávila, que es uno de los grandes puntales del pensamiento conservador, reaccionario. Luego, la poesía española más interesante actual tiene una gran beta conservadora. Julio Martínez Mesanza tiene un poema contra las utopías. Luis Alberto de Cuenca tiene un poema que musicó Loquillo
contra el pensamiento políticamente correcto, o Miguel Dors es una obra también trufada de conservadurismo, y luego otro poeta chileno, José Miguel Ibáñez Langlois. Yo creo que el conservadurismo mundial a veces desconoce estos grandes hitos del conservadurismo español y es una pena, ¿no? Otra cosa muy importante del conservadurismo español es su grandísima beta populista. Desde el siglo XIX, de principios del XIX, ya Fernando VII, o sea, los progres del momento son los ilustrados, los afrancesados, y el pueblo llano es quien es conservador, y eso se ha ido manteniendo con el tirón popular del carlismo, etcétera. Hoy en día que el conservadurismo vuelve a ser popular e incluso populista, la lección española es muy importante. Oye, Enrique, una consulta cuando, claro, una de las cosas que entonces la gente puede descubrir ya del conservadurismo español, de lo que acabas de decir, es que clava sus raíces o encuentra sus raíces ya en el siglo XVI, por lo menos, ¿no? Con la escuela salmantina. O sea, podríamos encontrar raíces ahí. Claro, es que el tema de los orígenes del conservadurismo es apasionante, ¿no? Gregorio Luri, que es uno de los grandes pensadores del conservadurismo actual español, que tiene un libro, La imaginación conservadora. También espero invitarlo en algún momento. Sí, es muy interesante. Él habla siempre con gran orgullo de la controversia de Valladolid en 1550, mitad del XVI, donde se arranca, ¿no? Pero claro, eso también le pasa a Scruton, que cuando quiere poner las raíces del conservadurismo dice, bueno, empezó antes de la Revolución Francesa, llega a decir Scruton, que es una maravilla para un español, como reacción a la reforma protestante. Bueno, hay un filólogo, se llama Peter Nunn, que dice, hablando de Francisco de Quevedo, nuestro gran poeta, que era un Atrabilius Blue-Blooded Conservative, o sea, un atravilario conservador de sangre azul. O sea, que esa idea ya está. Yo, si tuviera que poner un símbolo del conservadurismo, quizá pondría el Palacio de Carlos V en la Alhambra. ¿Por qué? Porque llega a la Alhambra y en vez de no dejar piedra sobre piedra del palacio de los enemigos musulmanes, es capaz de admirar la belleza que tiene y construirse dentro un palacio renacentista para vivir dentro de la herencia asumida del enemigo, ¿no? Creo que la actitud conservadora ha existido siempre. Quizá como factor político surge más claramente a principios del XIX. Entonces, sí podríamos hablar, queda claro, de un conservadorismo, una línea española de pensamiento conservador. Has mencionado algunos de los autores principales. Yo creo que acá entrarían dos preguntas en una y creo que requieren un desarrollo un poco más amplio. ¿Qué personajes son claves desde tu perspectiva para el conservadurismo español, con los cuales tú dirías a la gente que te pregunta, oye, Enrique, ¿qué personajes, qué conservadores son importantes dentro de la historia del pensamiento conservador español? ¿Y qué momentos o qué eventos históricos han moldeado el conservadurismo en España? Claro, bueno, son preguntas estupendas Y amplias. Y difíciles. Vamos, la gran problemática para contestar bien a esa pregunta es que en el conservadurismo español, bueno, cualquier conservadurismo confluye en distintas líneas, ¿no? Hay un conservadurismo de intereses, que es el que el Marqués de Tamarón, citando a alguien, dice que no son conservadores, sino conservaduros o conservaeuros, ¿no? Los que tienen esa tendencia a conservar el patrimonio, a los que Chesterton, por ejemplo, en Inglaterra también fustiga muchísimo. Luego hay un conservadurismo de ideales, hay un conservadurismo distinto, que es el conservadurismo del pueblo, que estábamos hablando, pues de la gente que en lo que es suyo quiere aplicar el sentido común, hacer las cosas como se han hecho siempre y como han funcionado, etcétera. Entonces, claro, confluyen todos estos conservadurismos. Desde el punto de vista actual, moderno, para la historia del conservadurismo, pues tienen mucho interés Antonio Cánovas del Castillo, que hizo la primera restauración en el 19, Antonio Maura la segunda restauración. Es bonito este paralelismo entre grandes conservadores y restauraciones, porque habla mucho José María Gil Robles, eso como políticos. Luego
la idea del pensamiento político arranca con Jovellanos a principios del siglo XIX, Balmes, que es un gran pensador que necesita una reivindicación, Donoso Cortés, el marqués de Valdegamas, que brillantísimo, que en la Europa de su tiempo tuvo una influencia muy grande, el ya citado Menéndez Pelayo, Maestu, y luego Ortega, que era la gran referencia española de Roger Scruton, y bueno, al que Roger Scruton había leído con muchísima atención. Digamos que hay unos políticos y unos pensadores políticos que van en paralelo. Y luego, claro, la historia española del 19 y que empieza siendo una historia común. Al principio era la historia de toda Iberoamérica, y luego ya fue solo la española. Pues una historia muy movida, entonces hay muchos hechos históricos. Yo quizás, si tuviese que fijarme en un hecho histórico importante y significativo en la entrevista para hablar del conservadurismo español, me fijaría en el insulto que recibieron los primeros conservadores políticos españoles en el siglo XIX, que fueron llamados los serviles por los liberales. Serviles porque estaban como las órdenes del rey. ¿Y por qué me quiero fijar en ese momento? Porque yo creo que el conservadurismo tiene su gloria y su desgracia, o su cara y su cruz, precisamente en esa actitud de servicio a la monarquía, a la que ha servido siempre, también a la Iglesia Católica, y también cierta dependencia pues con los vaivenes de las fuerzas armadas, ¿no? Esta idea de servicio, yo creo que hace como hilo rojo conductor de lo que ha sido el conservadurismo a lo largo de todo nuestra historia. Perfecto. Ahora, hay momentos en la historia española que también tienen un impacto muy fuerte en la región iberoamericana, vamos a decir, pero en el continente americano, ¿no? Especialmente los de lengua española. ¿Qué impacto crees? Esto es una pregunta, así me la puedes desarrollar como quieras. ¿Qué impacto crees tú que tuvo la Constitución de Cádiz en, vamos a decir, la liberalización? ¿Fue una constitución liberal como se plantea? Porque en la historiografía de Latinoamérica se presenta la Constitución de Cádiz como una constitución liberal. Pero cuando uno empieza a ver más o menos de qué trata la reafirmación de la monarquía española, uno dice, bueno, acá hay elementos, en el mejor de los casos, liberal conservadores. ¿Qué impacto crees que tuvo esta constitución en la exportación, vamos a decir, o no, del conservadurismo español? Bueno, la Constitución es bien bonita, como tú dices, pues tiene estos distintos mimbres ideológicos, tiene esta expresión tan preciosa de que está destinada a los españoles de ambos hemisferios, que es una maravilla, los españoles de ambos hemisferios. Luego es verdad que se pudo aplicar muy poco, ¿no? Ya llegaba un poco tarde y luego la historia fue convulsa y se aplicó. Y ya entró España en esta vorágine de la invasión francesa, las décadas liberales, los trienios liberales, las décadas conservadoras. Y bueno, y sí es verdad que la historia del conservadurismo iberoamericano juega un papel pues, en la independencia de las naciones de allí, porque muchas se producen cuando hay un caos en España, cuando gobiernan los liberales y muchas veces las élites conservadoras de allí se desgajan del rumbo político de España. La Constitución de Cádiz ha quedado como un monumento precioso, quizá más teórico, quizá como referencia que como aplicación práctica. Perfecto, perfecto. Ahora, hay otro evento histórico, hecho histórico, que ha generado una división tremenda que hasta hoy se vive en España y que tú también puedes encontrar, por ejemplo, en países, paralelismos en ciertos países latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, casos recientes, los golpes militares en Chile, el golpe militar en Argentina, ¿no? Los golpes de los 70s, Fujimori en Perú, Uribe, Colombia. En España esto uno puede encontrarlo en la Guerra Civil Española, del 36 al 39, y el inicio del franquismo.
¿Qué relación existe, por ejemplo, entre el franquismo y el conservadurismo? ¿Se puede decir que el franquismo era conservador o no? No, yo creo que el conservadurismo de Franco es una clave para entender todo, para entender el franquismo y para entender lo que viene después, ¿no? Las pruebas de que Franco era conservador se agolpan, ¿no? Empezando por el talante personal de él, muy alejado del liderazgo carismático de un líder fascista, ¿no? También bueno, su actitud ante la política, ¿no? Es famosa la anécdota Pemán, que va a verle José María Pemán, el escritor gaditano, monárquico, pero y Pemán le dice Franco, Pemán, haga usted como yo, no se meta en política, ¿no? Que está ahí esta actitud tan propia de los conservadores y que hablamos al principio, pues de cierto desconfianza de la política profesional, ¿no? Y luego otra prueba es el odio o la manía que le tienen a Franco desde el principio, las corrientes más utópicas o más idealistas dentro del propio franquismo, ¿no? Porque lo ven un hombre regido, digamos, por la prudencia política, que desde Platón y Bert es la gran virtud de la política conservadora. Entonces, bueno, pues consideran que no está llevando a cabo las políticas del falangismo, que traiciona al carlismo, etcétera. Yo sí veo ese talante personal y luego en sus logros, pues también porque hace una política muy popular, muy de asistencia social, crea la seguridad social, crea las grandes clases medias, en fin, toda esta trayectoria del franquismo de cierta popularidad, ¿no? Un amigo de mis abuelos que tenía título, lo que pasa es que ahora mismo no estoy seguro del título y entonces no quiero verme con una demanda de los descendientes, pero decía, Franco es un rojo, por esta política, digamos, muy volcada a la asistencia a las clases populares y a la creación de las clases medias. ¿Por qué decía que esta pregunta tuya es clave también para ahora? Pues por la idea que defiende mucho Pío Moa y también el gran escritor Aquilino Duque, de que el gran problema que ha tenido la derecha o el conservadurismo español en la democracia ha sido que no ha asumido la herencia del franquismo, ¿no? Ha dejado que sobre el franquismo caiga un velo de silencio, un velo de manera bueno, que ha perdido esa corriente histórica y esa corriente cultural y de defensa de una ejecutoria que muchas veces te da una autoridad moral que parece que no es importante, pero que luego termina siendo clave para que tus cimientos sean firmes, ¿no? En este sentido, yo creo que es una pregunta importante y es una cuestión que, como muy bien has dicho tú, es muy problemática, pero que hay que plantearse, ¿no? Claro, porque hasta el día de hoy sigue marcando fuertemente, está en el epicentro del debate político español, esta división entre, ¿no? Entre socialistas, progresistas y los fascistas. Hasta ahora incluso creo que hay esta idea de que lo quieren exhumar su cadáver. O sea, ha llegado a un punto de la politización del franquismo en España por parte de la izquierda es terrible. Sí, bueno, de hecho, ya lo han exhumado, o sea... ya lo exhumaron. Sí, no, vamos, ha sido... Pero, sí, claro, es que te crees que haciendo concesiones no vas a calmar y el rival político, cuanto más débil te ve, pues te ataca más por ahí, ¿no? Obviamente es un tema porque hay muy poca voluntad de defensa del legado de Franco, por supuesto con sus sombras, sus luces, su característica de régimen autoritario, pero en fin, es algo que la derecha haría bien en asumir, ¿no? Ricardo de la Cierva le afea al libro de Manuel Fraga que hemos recomendado antes, Pensamiento conservador español, que se salta los periodos autoritarios, pero muy importantes del conservadurismo español, que serían Narváez en el 19 y en el 20 Miguel Primo de Rivera y Franco, en los cuales, bueno, pues no hubo una democracia tal y como
como la entendemos y deseamos, pero en cambio hubo unos avances sociales impresionantes que la derecha pues tendría que asumir, igual que la izquierda asume con muchísima facilidad sus hitos no democráticos, que tienen muchos o más que la derecha. Bueno, hemos tenido un pequeño corte, pero retomamos inmediatamente la conversación. Enrique, estábamos en el uso político que estaba haciendo la izquierda en España sobre el franquismo y como un elemento de división y polarización política. Y estabas desarrollando esa idea. Si por favor puedes continuar y mil disculpas por este corte. Nada, vamos. Bueno, casi es un corte poético, porque el gran problema que tiene esta crítica al franquismo, más que la crítica de la izquierda, que de alguna manera se entiende y es lógica, es la falta de defensa de la derecha. La falta de defensa de la derecha. Entonces, que tiene la problemática de que crea un corte, como el que hemos tenido nosotros, del flujo de la historia normal del conservadurismo, y no defiende pues los logros sociales y económicos que son múltiples, que son datos incontestables que tuvo el franquismo, y políticos, porque del franquismo se sale de alguna manera orientado por el propio régimen a la democracia que tenemos ahora, ¿no? La transición democrática no se hace de fuera, se hace desde dentro. O sea, que no solo son logros económicos, que son muy importantes, sino también logros políticos y sociales. ¿Y qué? No, perdón, adelante, sigue, no, perdóname. Que lo grave efectivamente no es el ataque, sino es esa deslegitimación autoimpuesta de mucho pensamiento conservador. Ahora, ¿qué libros recomendarías, así cortito? ¿Algún libro interesante que tú puedas recordar o libros interesantes que puedas recordar sobre el franquismo en España, sobre la guerra civil, desde la otra perspectiva? Porque lo único que se vende es revisionismo histórico y una historia completamente, ¿no?, tergiversada o sesgada, que en realidad la historia es sesgada, pero bueno, sería bueno que existiera el otro sesgo también. Algunas obras alternativas que tú sugieras. Claro, bueno, Ricardo de la Cierva lo ha tratado con profusión en muchísimos libros, y quizá desde la óptica que nos reúne hoy de la historia del conservadurismo, La derecha sin remedio trata la guerra, varios capítulos, la preguerra, la guerra, el franquismo y la posguerra, pues desde la óptica de la derecha con bastante interés. A mí hay un historiador que me gusta muchísimo, que es alguien poco politizado, que es José Luis Comella, muy claro, muy honesto, y me gusta mucho sus historias de España. Y luego es verdad que Pío Moa, por ejemplo, ha tratado el tema de la guerra civil, pero es un tema sobre el que yo no he leído mucho, porque he tenido a mis abuelos explicándomelo, y lo he tenido bastante claro, ¿no? Quizás este es el problema de haber traído un literato, que he preferido leer poesía a leer. Pero vamos, yo leería a Ricardo de la Cierva y a José Luis Comella. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, pasando entonces de ¿no?, este franquismo que aún está presente como elemento de división utilizado por la izquierda en España, ¿no? ¿Cuál es el estado de salud del conservadurismo hoy? Y si podría decir que políticamente el conservadurismo está representado en España hoy. Sí, bueno, el estado general yo creo que es muy interesante, sobre todo un tiempo a esta parte, en lo que más nos interesa a nosotros, que es la batalla cultural, la batalla de las ideas. Yo creo que hay dos libros que son dos hitos recientes. Uno es Imperiofobia, de Elvira Roca Barea, en el que hace una defensa de la historia de España, del siglo de oro español, con el que también teníamos una relación bastante difícil por culpa de la leyenda negra, y ha creado una explosión de reconocimiento en nuestra historia pasada y en los grandes logros de la historia pasada, que era un tema que ya muchos historiadores venían tratando y que otros historiadores han retomado, pero que Elvira Roca tiene el privilegio
pues de haber sido la gran implosión. Y luego el otro libro que de alguna manera cambia las mareas es La imaginación conservadora de Gregorio Luri, que de pronto el nombre de conservador era un nombre maldito y de pronto se ha vuelto a poner en órbita en la política. Yo creo que también la recepción de Roger Scruton ha hecho un favor grande a esto, ¿no? Pero es el libro de Gregorio Luri el que ha despertado sobre todo un gran interés en la gente más joven por el conservadurismo. Otro elemento que no es ni, o sea, que es bueno y es malo y que tiene sus matices es la presencia de Felipe VI, el nuevo rey en la política española, ¿no? Porque él tiene un grandísimo empuje personal y le están dando grandísimos empujones. De manera que la monarquía que estaba encapsulada al vacío con el rey anterior y en la transición, vuelve a ser un factor político y de discusión. Esto yo creo que no es demasiado bueno, pero no deja de ser una llamada de acción a los conservadores y a los conservadores monárquicos. O sea que para el conservadurismo es una trompeta que nos llama a la batalla, aunque ya digo que no es algo especialmente para celebrar. Y luego en el marco político está la irrupción de Vox, que es un partido pues muy interesante desde este punto de vista. Es cierto que Vox no se reconoce como partido conservador usando la etiqueta, pero son cuestiones casi de marketing político. Es verdad que yo creo, mi análisis es que Vox o será conservador o no será, por varios motivos, ¿no? Primero por un motivo genealógico. Yo diría que la fundación de Vox ocurre cuando Mariano Rajoy en Elche, en un meeting el 20 de abril de 2008, dice a sus seguidores: quien quiera ser conservador o quien quiera estar en un partido conservador o en un partido liberal, que se vaya. Esta expulsión pública y simbólica coincide con el surgimiento de Vox, que tiene una gran afluencia de antiguos miembros del Partido Popular, ¿no? Genealógica, luego por los espacios, porque el PP ocupa un espacio de socialdemocracia de derechas o un partido de centro derecha que hace falta y que es respetable, pero le deja a Vox todo el campo libre pues del conservadurismo con todos sus ingredientes, ¿no? Con la importancia por la tradición cultural, por la batalla cultural que al Partido Popular no le interesa tanto, por el conservacionismo, el campo, las tradiciones, una ecología enraizada en la tradición, que es muy importante para el voto de Vox, y luego, bueno, pues la idea de las fronteras, de la nación, de la comunidad, esta idea que también es muy importante. Y luego por este factor que ha ido saliendo mucho en nuestra charla, que es por esta cuestión del populismo o de la conexión popular. Ahora no recuerdo que el líder de Partido Conservador antes de la Guerra Civil presumía de que con él estaban las grandes masas honradas. Eso se traduce en el discurso de Vox como la gente de la España que madruga, la gente que trabaja, el trabajador medio, etcétera. Esta conexión es profundamente conservadora, porque, como decía Benjamin Disraeli, las clases populares son instintivamente conservadoras. Yo creo que Vox tiene este camino para ser conservador, y hay un gesto que no se ha tomado con la seriedad que tiene, que es que Vox se ha propuesto fundar un sindicato. Sería el primer sindicato no de partido de izquierda. Esto, si uno conoce la historia del conservadurismo, conecta muy bien pues con la cera de Gil Robles, con la dimensión popular del carlismo, etcétera, de conectar con la gente trabajadora. Que yo creo que para un conservador, tanto de dentro como tú o de fuera, el momento de España es muy interesante. Claro. Ahora, tú has mencionado algo que parece contraintuitivo, ¿no? Que es mucha gente joven la que está encontrando en el conservadurismo una identidad política. Vamos a decir, hemos tenido que soportar ya más de 2 décadas, pero sobre todo una década muy intensa de agenda política progresista, que es meridiana, o sea, aplicada con meridiana claridad y con absoluta
obediencia por el gobierno de Sánchez y el loquito Iglesias, ¿no? El de pelito largo, donde están implementando toda esta agenda progresista, la agenda del aborto, el género, LGTB, todo lo que ya conocemos. Tú mencionaste que el Partido Popular no sabía ¿no? de este dicho de Rajoy, ¿no? De expulsando a sus propios miembros, básicamente, del partido, ¿no? Y la pérdida de identidad del conservadurismo, que no solamente se dio en España con Rajoy, sino que también se dio acá en el Reino Unido con David Cameron, ¿no? Este conservadurismo pactista con el progresismo, que ha sido terrible, y que también reveló a Sir Roger Scruton contra ese conservadurismo pactista. Ahora, Vox ha recurrido a una etiqueta que ha tenido mucho éxito, que es esta de la derechita cobarde, ¿no? Esta derechita cobarde tibiona. ¿Qué es lo que hace a Vox la derecha macha? Bueno, la idea de no dejar de decir ninguna de las cosas que todo el mundo está pensando, ¿no? Yo tengo una definición de moderado, que moderado es el que pone cara de asco cuando defiende lo que él está pensando. Entonces, bueno, pues lo que pretende hacer Vox es defender lo que la gente está pensando sin poner cara de asco. También, si conoces la historia del conservadurismo, este debate entre derecha cobarde y derecha valiente también se dio en los años 30 entre la CEDA, sería la cobarde, y Renovación Española, que era la de Calvo Sotelo. Yo creo que es un debate que enriquece mucho a la derecha y que además le hace un favor al Partido Popular, porque centra los ataques contra Vox y le permite lo que siempre ha soñado, que ha sido efectivamente poder pactar y tener esta idea de centrismo que ha perseguido mucho y que ahora Vox le pone en bandeja y que parece que, sin embargo, no le gusta. Perfecto. Ahora, ya como para ir cerrando, ¿qué futuro le ves tú al conservadurismo? El futuro, no el presente, sino el futuro, frente a sobre todo en este periodo de pandemia donde estamos viendo poco a poco la restricción de nuestras libertades, ¿no? Veladas con esta excusa sanitaria, donde es difícil ya la asociación política porque tiene restricciones en la movilidad, en la asociación, etcétera. ¿Qué futuro le ves al conservadurismo como expresión política? Bueno, yo le veo un gran futuro. Primero porque el conservadurismo, la actitud conservadora la define muy bien Edmund Burke cuando dice que es la asociación entre los muertos, los vivos, los que están por nacer. Es un pensamiento político que está muy pendiente de los que están por nacer, también de la familia, de los hijos, efectivamente un pensamiento político muy centrado en uno mismo, pues no tiene problemas con la deuda pública, esta proyección es muy importante. Por otro lado, el conservadurismo es el gran refugio, el gran defensor del principio de realidad, de que las cosas son como son. Y yo creo que la elasticidad de la política de la realidad ya da poco de sí. O sea, que las utopías se están volviendo locas. Este libro tan bueno de Bernstein, de la filosofía, se ha vuelto loca. Y eso explica un poco la vuelta de los jóvenes, que ven que lo que se ofrece ya empieza a rozar la locura, lo irrealizable, lo contraproducente. También dentro de toda la amalgama progresista hay contradicciones internas entre unas ideas y otras que simplemente se mantienen por la manía al pensamiento de la derecha, pero empiezan ya a crear fricciones internas. O sea que yo creo que quizá volviendo o pasando una crisis, ¿no? Esta idea de otro gran pensador español, Álvaro Dos, tiene un libro fascinante, un librito que se llama La violencia y el orden, en el que dice que el orden solo surge después de grandísimas crisis. Pues una crisis, o quizá esta misma crisis, nos terminará abocando al sentido común y al conservadurismo, por tanto. Perfecto. Bueno, Enrique, ha sido realmente un placer ahí escucharte, ¿no? Es la entrevista más corta, pero también ha sido muy sustantiva. O sea, me siento muy contento de que hayas compartido con nosotros tu visión.
algún comentario, querías hacer referencia a una anécdota, me dijiste al principio de la conversación, cierra como se te dé la gana, el espacio es tuyo. Bueno, sí, es verdad que luego se me ha pasado. Primero que me alegro mucho de ser la más corta porque mi madre me decía que el 11º mandamiento es no molestar. Así que bien, eso está muy bien. Y entonces, cuando iba a hablar de la hispanidad, quería hacer una referencia a nuestra, cómo nos conocimos, que nos conocimos en Scrutopia, en este curso maravilloso que organizaba Roger Scruton. Y entonces fue muy curioso porque llegamos muchos. Yo, como tú tienes estos apellidos tan elegantes y centroeuropeos, cuando te vi entre los invitados, nunca pensé que podría ser de Perú, ¿no? Pero en cuanto llegamos, se montó una especie de intracomunidad dentro de Scrutopia de hispanos, ¿no? Así es. Estaba Thomas, que aunque tiene una madre alemana, Claro. también es español, y yo incluso, María Zales, que tenía Claro. una bisabuela española, pero el hecho de tener una bisabuela, y ya no hablaba apenas español, Noruega. y su gran herencia cultural era que le encantaba la tortilla de patata, pero enseguida empezó a sentarse con nosotros, se creó que a Roger Scruton, que claro, le gustaba mucho todo lo local, pues le interesaba, se sentaba mucho con nosotros, y aquello me pareció a mí una imagen muy bonita de lo que es una comunidad política, ¿no? Esa conexión inmediata, y además que ha durado en el tiempo, como estamos demostrando aquí ahora, y con tantos contactos personales, basada en esta historia común, y bueno, y luego sin problemas de relación alguno con los canadienses o los de Hong Kong. Sí, pero sí un meollo especialmente íntimo, y también era muy interesante la relación con los brasileños, ¿no? Claro. Querido Pedro Fonseca terminó acoplándose, porque en realidad la cuestión es la iberosfera, ¿no? La hispanidad es doble, es bicéfala. Sí, entonces, bueno, simplemente creo que aquello fue un símbolo muy bonito de esta comunidad política, y más que política, que nos une. Perfecto. Bueno, bonitos recuerdos. Una lamentable la partida de Sir Roger, ¿no? Pero creo que deja un legado muy importante. Parte de estas series que yo estoy haciendo es precisamente tratar de prolongar y expandir ese legado a mi manera, con las limitaciones que tengo. Yo no soy Scruton, pero bueno, haciendo el trabajo que uno pueda de difundir el pensamiento conservador, de la belleza del pensamiento conservador, ¿no? De esa integridad, de esa trascendencia, de esa complejidad que tiene, no solamente reducida al economicismo, sino también a la estética, a ¿no? consideraciones morales. Creo que es una filosofía muy vigente para nuestros tiempos. Creo que es el antídoto para el progresismo disolvente que hoy nos está afectando. Siempre abierto también a alianzas con liberales o libertarios sanos, que también estén por la defensa de ¿no? de su integridad, de su territorialidad, de todo aquello que nos hace únicos y especiales también. Enrique, no tengo nada más que decir. Nuevamente te agradezco mucho. Espero regresar a Sevilla, ¿no? A ir a Cádiz también, a visitarte, a sacarnos una foto ahí donde se redactó la Constitución. Y un fuerte abrazo para ti, para tu familia. Realmente me siento orgulloso de ser tu amigo y ha sido un placer, y yo creo que la gente va a apreciar mucho este episodio en particular. Así que te mando un fuerte abrazo. Y un abrazo fuerte. Muchas gracias. De nada, muchísimas gracias.